tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad, Miguel, que ver la sala completamente llena es muy emocionante. Bueno, yo soy Manuel Olmo, soy concejal del Ayuntamiento y quería comenzar excusando a mi compañera Paqui Rador, la consejera de Cultura y Turismo, que no ha podido acompañar, así que tengo el inmenso placer y privilegio de compartir esta tarde con todos vosotros y con Miguel. Bueno, pues esta tarde estamos aquí en el Molino del Duque para coger esta cita que trata sobre nuestras raíces, nuestro pasado y de cómo lo mantenemos vivo. Quería empezar, bueno, pues ya os he saludado, pero también pues ya me ha comentado Miguel que hay muchas familias, muchos familiares que nos acompañan hoy aquí, así que un saludo a todos y a todas. Bueno, como decía, nos acompaña Miguel Galisteo López. Voy a hablaros un poquito sobre él, aunque ya lo conocéis todos. Es autor del libro que presentamos esta tarde. Miguel nació en Aguilar de la Frontera en julio de 1957, hijo y nieto de aguilarenses con raíces paternas procedentes de Carcaboy y maternas profundamente vinculadas a Aguilar desde tiempos muy antiguos. Como muchos de su generación, pues Miguel tuvo que dejar su pueblo natal para labrarse un futuro pues en otros lugares de nuestra Andalucía y estableciéndose finalmente en la Costa del Sol malagueña. Allí Miguel ingresó en el Ayuntamiento de Fuengirola, donde desarrolló su carrera como funcionario en el cuerpo de la policía local. Durante esos años Miguel no dejó de formarse y de investigar. En la Universidad de Málaga cursó el equivalente a un máster de seguridad pública y posteriormente se graduó en criminología. Pero además de su trayectoria profesional, dedicó su tiempo libre a una de sus grandes pasiones, que es la que hoy nos reúne aquí, que es la escritura. De ese interés nace el libro que hoy presentamos, Linajes López y Paniagua, el clan de los Pichitas y el clan de la Huerta. El tercero de una serie de crónicas genealógicas que Miguel inició hace más de 30 años. Primero, Miguel investigó el linaje galisteo, luego los Arabia y Garrido, y con esta obra que presenta hoy culmina su trabajo sobre los López y Paniagua, completando así, pues desde luego, un verdadero retrato de su entorno familiar. Para llegar hasta aquí, pues Miguel ha recorrido un largo camino, mucho trabajo de investigación minuciosa, consultando archivos en el Registro Civil de Aguilar, así como archivos parroquiales de Aguilar, Carcaboy, Montilla, Luque, Priego y Córdoba. Gracias a todos estos fondos documentales, muchos de ellos completos desde la mitad del siglo XVI, ha podido reconstruir pacientemente la historia de estos linajes, recopilando nombres, fechas, matrimonios y defunciones, pero también situando a cada generación en su contexto social, económico y político. El resultado de todo este inmenso trabajo no es un simple listado de datos, sino un relato vivo y apasionante que nos ayuda a entender de dónde venimos, a valorar a quienes nos precedieron y a mantener viva nuestra memoria colectiva. Por todo ello es un verdadero placer, como decía, poder acompañar a Miguel en la presentación de esta obra, que es al mismo tiempo una investigación rigurosa y un homenaje también cargado de afecto a las familias de las que procede. Así que, Miguel, pues estamos todos deseosas y deseosos de que nos cuentes más en detalle acerca de tu apasionante trabajo. Así que muchas gracias. Bueno, familia, me conocéis todos o casi todos. Ya amenacé hace cosas de un año y pico, amenacé con volver con esto que hoy presentamos relativo a la familia López y a la familia Paniagua. Dos linajes con los que estoy emparentado por parte materna. Mi madre, a la que conoceréis o recordaréis muchos de vosotros, era Sole la de Pichitas, uno de los linajes, uno de los clanes que yo he investigado. Y por parte de mi abuela Sole era la de los Paniagua, de la Huerta.
Aquí estáis casi todos los que he visto ya este rato que he estado delante, o sois López o sois Paniagua, por lo tanto pertenecéis a uno o a otro de los clanes. Y es un placer, desde luego, para mí haberos recibido y veros aquí, y lamento que no haya espacio suficiente para que todos vosotros podáis disfrutar de este ratito, ¿no? Como dije la primera vez cuando vine a presentar el libro sobre la familia de mi padre, el hecho de investigar esto surgió de un modo casi casual, ¿no? Hace ya muchísimo tiempo, yo calculo que unos 30 o 35 años. Y de un modo, empecé la investigación de un modo también muy superficial. Cada vez que tenía algún ratillo libre me escapaba de mi trabajo, me venía aquí, me iba al registro civil, empezaba a bucear en los libros con el funcionario que allí había, y aquello fue calando poquito a poco. Entonces me encontraba un Galiceo, pero también me encontraba un López y me encontraba un Paniagua, y aquello me fue interesando. Y yo, que he sido siempre un ratón de biblioteca, a mí manejarme entre papeles me cuesta poco, me resulta agradable, pues aquello empezó a gustarme bastante, ¿no? Y el gusanillo ese de la investigación, junto con lo que ya hacía en mi trabajo, pues fue calando hondo, y me dije, esto hay que plasmarlo de alguna manera en un libro. Y entonces aquí tengo la tercera parte de esa investigación que he ido desarrollando en Aguilar y en los diferentes pueblos por los que he tenido que moverme para conseguirlo, ¿no? Tengo que reconocer que en los registros civiles no me ha costado trabajo optar o conseguir esa información. Todos los funcionarios de los registros civiles se han mostrado colaboradores y no me ha costado. Sin embargo, en lo que se refiere a la Iglesia, ahí hay debate, ¿no? Al principio no tenía problemas. Estamos hablando de hace 25 o 30 años. Los curas de aquellos pueblos, de Carcaboy, de Luque, no me ponían pegas. De hecho, incluso hasta me ayudaban. Hubo incluso algunos curas que me dejaban la llave de la parroquia y ahí tienen los libros, tú te encargas. Pero con el tiempo eso fue complicándose un poco. Y en cuanto la Iglesia dijo o vio que podía sacar un beneficio de todo esto, porque somos muchos los que hemos investigado este tipo de historias, el origen de nuestras familias, pues empezó a acotar y a impedir que pudiéramos tener acceso directo a los libros en las parroquias, y a centralizarlo todo en el archivo diocesano y cobrar. Entonces la cosa se complicaba un poco. Yo, por suerte, la inmensa mayoría de la información la obtuve antes de que esas cosas se empezaran a complicar, y en los últimos 4 o 5 años es cuando la cosa se ha complicado un poquillo más, pero he tenido suerte, ¿no? Pues como ya dije también la otra vez, esta investigación era un prurito personal. Yo quería saber, porque, bueno, ¿quién era mi abuelo? ¿Quién era mi bisabuelo? ¿Quién era? Y ese quién era fue ahondando, me permitió ir ahondando en los archivos y en la documentación, y fui encontrando que la inmensa mayoría de los míos eran gente humilde. La inmensa mayoría, yo diría que casi el 95%, por lo menos hasta finales del siglo XIX. En el siglo XX empiezan ya a despuntar intereses, a conseguir mejoras, pero la inmensa mayoría hasta esa fecha eran todos campesinos y jornaleros, gente del campo o de la huerta, ¿verdad? Eso impedía me permitió llegar hasta cierta fecha, hasta el siglo XVI, pero anterior a eso la gente sencilla, los humildes, no aparecían en los libros para nada. Tenía que ser alguien de la nobleza para que pudiera haber alguna información, ¿no? Porque de haber existido información por otro lado, pues hubiera podido llegar a lo mejor hasta aquel individuo que se bajó del árbol y empezó a andar con los 2 pies en lugar de a 4 patas, ¿no? Pero bueno, hasta el siglo XVI he llegado, y entonces me he encontrado mucha información. Me he encontrado que de los López, por ejemplo, los primeros eran en 1530 y tantos. Documentos oficiales, ¿no? Quiero decir, inscripciones en los libros de bautismo, de matrimonio, porque todo esto surge en el siglo XVI con una decisión que toman los obispos en un concilio, en el Concilio de Trento, que quieren registrar y controlar a la población mediante este tipo de libros con intenciones fiscales. Se trataba de cobrarle el diezmo, el impuesto que la Iglesia le cobraba a la gente, ¿no? Esto lo aprovecha también el rey Felipe II en su momento, y dijo, hombre, si la Iglesia está haciendo esto, pues ¿por qué no lo aprovechamos nosotros para cobrar otros impuestos? Y así lo hizo. Hay una cédula real del rey Felipe II de 1564, creo que es,
en la que se establece que se establece la obligación que da a la Iglesia para que sea la Iglesia, que ya lo estaba haciendo, la que lleve este tipo de libros de registro. Con lo cual la Iglesia ahora pues dice: esto es mío, no lo suelto, y el que quiera que pague. Bueno, ese es otro debate. Entonces, este tipo de registros lo mantiene la Iglesia hasta 1871, que es cuando se establece la orden, una ley, para que esto sea llevado por la Administración del Estado y sea llevado de un modo más eficaz, más completo, ¿no? Con información no solamente de los padres de la criatura que nacía, sino de los abuelos, de su residencia, de a qué se dedicaban, en fin. También tenía una componente fiscal esto por parte de la Administración, que siempre tiene esa preocupación. Y a partir de ese momento, claro, ya son los registros civiles los que se encargan de llevar los bautismos, los matrimonios y las defunciones. Pues yo, aprovechando toda esa información, empiezo a buscar todo y me encuentro con un montón de información. He tenido que elaborar una especie de base de datos, porque tengo de los López 1800 y pico individuos, desde 1530 y tantos. Y de los Paniagua otros tantos. Es que somos un montón. Familias claro, las familias pobres pues no tenían con qué entretenerse. Y entonces el tiempo libre que tenían entre sol y sol era haciendo hijos. La dificultad es que, por no tener capacidades o recursos para poder evitar que las enfermedades y problemas, pues se morían muchos niños, muchísimos. Pero las familias tenían 6, 7, 8, 10 hijos, un montón. Aunque se les murieran unos cuantos, siempre quedaban otros, ¿no? Y es verdad que quedaban, porque hay López y de Paniagua somos muchísimos. Yo también he tratado de no convertir el libro en algo aburrido, solo una relación de nombre y fechas de nacimiento, fechas de matrimonio. Eso sería casi insufrible, eso no lo aguantaría nadie. Entonces, para darle un poco de entretenimiento, o para que no sea tan insufrible todo ese montón de datos, y he intentado adscribir las familias al contexto social en el que se movían. Entonces hablo de otras situaciones que se producían, pues hablo de los gobernantes, hablo de los problemas económicos y sociales con los que sobrevivían, ¿no? Intento darle un poco de estructura para que no sea tan aburrido. Aún así, bueno, algunos hay párrafos que tienen casi una hoja y media, ¿no? O más. Pero es inevitable, porque si una familia han tenido 15 hijos, nombrarlo a todo implica una línea, otra, y la página siguiente, ¿no? Pero no he querido evitarlo, porque me parecía interesante que todos supiéramos todo lo que había pasado antes de nuestra existencia, ¿no? Luego, claro, la existencia nuestra, la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, la de nosotros mismos y la de los que nos suceden, no es algo que haya surgido por arte de birloque, ¿no? Se debe también a todas las decisiones que nuestros antepasados tomaron. Como digo en el libro, si un López que estaba arando la tierra con la yunta de mulos o de bueyes tropieza, se cae delante de la yunta del arao y lo despanzurra, pues ahí se acaba toda la historia de esa persona. Pero si en lugar de eso consigue apartarse y ha tenido suerte y no lo pilla el arao y se hace mayor y tiene familia, y esa familia lo recuerdan con cariño y con ternura, pues eso hemos ganado, ¿verdad? Eso ha permitido que lleguemos hasta nosotros y que seamos capaces de representarnos aquí, y de que yo sea capaz de hacer este relato para todos vosotros, ¿no? He tratado, en el libro vais a ver que en muchos casos hay reproducciones de documentos. Eso implicaba al principio una labor muy complicada. Estamos hablando del castellano que se hablaba en el siglo XVI, en el XVII, con un montón de abreviaturas, con una manera de escribir difícil de entender. Yo he tenido en muchas ocasiones que casi adivinar lo que ponía, porque en 4 líneas aparecía todo lo que se refería a la persona, al nacido, pero 4 líneas enlazando unas palabras con otras, cortando. Era complicado, había que adivinar en cierto modo. Lo que ocurre es que, para evitar errores, bueno, pues utilizaba lo que aparecía en la inscripción del nacimiento, intentaba cuadrarlo con lo que aparecía en la inscripción del matrimonio, buscando también cuando
cuando aparecía su fallecimiento. Era una manera de cruzar la información que me permitía ser lo más exacto posible a la hora de describir a cada uno de los que aparecen aquí. Bien es verdad también que igual falta alguno. Sucedía que si el niño nacía, pero se moría a lo mejor a la hora, a las 2 horas, se moría de inmediato, en numerosas ocasiones no lo registraban. ¿Se ha muerto? Pues se ha muerto, pobrecillo. Luego también hay otra dificultad añadida al principio, y es que la gente tenía una manera muy peculiar de identificar a través del apellido, ¿no? El apellido, desde tiempos inmemoriales, era el nombre que se le daba a una persona en particular, a fulanito. O era Iván, o era Pedro, o era como fuera, ¿no? O era un solo nombre. Pero porque eran muy pocos en la aldea en la que vivían. En cuanto fue aumentando la población, ya había que identificarlo de otra manera. Ya había que añadirle o bien la procedencia de quién era su padre por el nombre, o bien si tenía algún problema físico, el calvo o el bajo, o si tenía un oficio más o menos identificativo peculiar, pues herrero o capitán, así se denominaba la gente en una época. Posteriormente empieza a complicarse un poco, claro, somos más gente, la aldea, los pueblos se van llenando de personas, ya hace falta identificarlos de otro modo. ¿Cómo? Pues buscamos colocar un apellido que tenga relación con el padre, pues el apellido del padre, o como en el caso de los López, le añadimos, eran hijos de López en origen, le añadimos la EZ significa hijo de, por lo tanto López será hijo de López, antes, hoy no. Esto pasaba también con otros apellidos, con Gutiérrez, con Fernández, con un montón de apellidos. Y los López, desde luego, hemos poblado el país y hemos repoblado otros países también. O sea que los López en España, según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2023 éramos como 1.700.000 o 800.000, un montón de gente. Tanto si fuera como primer apellido, como segundo, o en los dos a la vez. Como aquí acaban de recordarme que hay Paniagua. Con los Paniaguas no se da tanto eso. Los Paniaguas, la procedencia es un poco más compleja. Hay diferentes teorías, pero por ejemplo, una de ellas, que creo que es la más acertada. En la Edad Media, los caballeros que acompañaban a los reyes en las conquistas que hacían o le hacían a los moros, aquellos que tenían más privilegios, los demás les llamaban paniaguaos. Paniaguaos, ¿por qué? Porque eran los privilegiados del rey, ¿no? Entonces ese nombre, paniaguaos, les marcaba, ¿no? Y muchos de ellos, por seguir mucho tiempo con el rey, al final terminaron adoptando ese aria, ese apodo, como apellido. Hay otros apellidos, hay también, hay otras teorías. Hay quien piensa que Paniagua se refiere es una composición de pan y de agua, porque proceden del norte de España y en Asturias, que es de donde procede, una zona entre Asturias y León, una zona cerca de la población de Riaño. Allí hay un cerro, hay un puerto de montaña que le llamaban pan, que significaba yegua, y agua, pues mucha agua, ¿no? Entonces se pensaba que aquello era una zona donde había muchas yeguas, muchos caballos y tal, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con eso, creo más en la primera opción, pero bueno, sobre esto hay teorías, ¿no? Y los paniaguas son bastante menos. Los paniaguas, según el INE, en esa misma fecha eran como 22.000 o 23.000 individuos, ¿no? Uy, ¿ha habido un problema? Vale, gracias. Me ha cortado. Sí, ahora tengo que buscarlo, ¿eh? Pero bueno, estábamos hablando de la gente, de lo que no me ha costado demasiado encontrar a la gente. Aparte de esos problemas que ya he mencionado antes, de la Iglesia, la verdad es que he tenido siempre la colaboración de mucha gente. Muchos de vosotros aparecéis en el apartado de agradecimientos, porque os tengo que agradecer enormemente la ayuda y la colaboración que me habéis prestado con el aporte de datos de vosotros, porque tengo que reconocer vergonzosamente que no os conocía a muchos, sobre todo de las generaciones más recientes. Yo soy del siglo pasado, entonces había mucha gente de los que tienen ahora 30, 40 años y menos que no los conocía. A muchos de ellos los he conseguido a través de vosotros, que me habéis pasado los datos, fotografías, los veréis en el libro. Pero desgraciadamente habrá alguno que diga, que ya me lo han dicho hoy,
yo no estoy ahí, hombre, ¿por qué no? Y sencillamente es porque no he podido, porque he intentado conseguir esa información y no me ha llegado. Pero como tenía que terminarlo en una fecha, pues hasta donde he llegado, he llegado. Y los que faltan lo lamento mucho, pero me comprometo a que si me facilitáis la información, os mandaré una hoja para que podáis añadirla en el libro con los datos de los que faltan. Y luego, bueno, como decía antes, os tengo que agradecer enormemente toda esa colaboración. Yo agradezco mucho, y a quien tengo que agradecerle más es a mi mujer. La pobrecilla se ha tirado un montón de días sola en casa mientras yo he andado de un lado para otro. Mis hijos, que también me han echado mucho, me han echado una mano. Sobrinos, que también me han echado una mano cuando hemos ido a algún sitio a otro a recoger datos. Hermanos, cuñados. Un montón de personas a las que tengo que agradecer todo ese esfuerzo que han hecho para acompañarme, para no ir solo y para poder ayudarme a recabar esa información. También a los funcionarios de los registros civiles en los que he tenido que ir. A Juan Delgado, de aquí de Fuengirola, que no sé si estará ya jubilado o le faltará poco, ¿verdad? A varios más de Montilla, de Carcabuey, y también tengo que agradecer sobre todo no digo los nombres porque tampoco me acuerdo de todos, pero hay muchos curas que sí me ayudaron al principio, otros no tanto. Pero por ejemplo, a uno del archivo de la diócesis de Córdoba, que se llama Risquet, ese hombre me ha hecho mucho daño, mucho esfuerzo, mucho trabajo, me ha ayudado, perdón, me ha ayudado mucho, me ha salido pronto irrespetuoso, pero ese hombre sí que es verdad que me ha ayudado mucho porque se ofreció a facilitar mi información, a ayudarme a buscarla. Ha sido una buena persona, y espero que con la lectura del libro disfrutéis mucho, tanto más como yo disfruté con escribirlo, porque para mí fue muy agradable sentarme y, a ver, fulanito, sí, aquí tengo tal, nació, se casó, tuvo hijos, tal, todo eso, recopilarlo y escribirlo para mí fue una satisfacción. Y se lo debía a mi familia. Así que muchísimas gracias, espero que disfrutéis y nos veremos en otra historia más adelante. Ya hablaremos de eso. Tengo que reconocer una cosa, cuando hablé para hacer esto aquí no esperaba tanta concurrencia, por lo cual estaré todavía mucho más agradecido de vuestra presencia. El próximo nos iremos al castillo, a alguna plaza de toros o al campo de fútbol. Muchísimas gracias por venir.